Quien esté viendo este video, mi nombre es Fernanda Natividad Rivero Garduño, soy estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Latinoamericano en Pachuca, Hidalgo, México. Los temas de los que hablaré hoy corresponden a la materia de hidrología, cursada con el docente Yungero René Moreno. Curso actualmente el séptimo cuatrimestre de la carrera. Mi equipo está conformado por Víctor Bisaí Sandoval Jiménez y José Armando, y pues yo, su servidora Fernanda. Quien expone, yo, Fernanda, y bueno, los temas de los que hablaré corresponden a la tercera semana de la materia y más tres temas más vistos en clase. El primer tema del que se hablará serán los aforos de corrientes superficiales. Y bueno, comenzaremos. ¿Qué es aforar? Aforar es medir un caudal. En hidrología superficial puede ser necesario medir desde pequeños caudales, unos pocos litros, segundos, hasta grandes ríos con caudales centenares o miles de metro cúbico sobre segundo. Y distinguimos dos tipos de aforos. Los indirectos, que se usa con algún aparato o procedimiento, y los indirectos o también conocidos como continuos, medimos el nivel de agua del cauce a partir de pues estimamos el caudal. Y bueno, para poder medir un caudal diariamente o de un modo pues continuo, en diversos puntos de una cuenca se utilizan los aforos indirectos, por eso también se los denomina continuos. El siguiente tema del que hablaré se llama representación del escurrimiento hidrograma. Y bueno, pues el escurrimiento se define como aquella parte de la lluvia, del agua de hielo y o agua de regación, que bueno, pues no llega a infiltrarse en el suelo, más bien que fluye hacia un cauce pluvial, desplazándose sobre la superficie del mismo. También se denomina escorrentía superficial o de superficie. Ahora voy a definir lo que es un hidrograma. Se refiere a la representación gráfica de la variación del caudal en relación con el tiempo en determinado punto de una cuenca hidrográfica. En esencia, se puede decir que el hidrograma pues, contiene el comportamiento ante determinado patrón de precipitación sobre ella, reflejando la relación de las condiciones fisiográficas de esta cuenca y la relación de la escorrentía en ella. Sería un buen ejemplo. Bueno, también hablaré un poco acerca de lo que es el ciclo del escorrimiento, que tiene mucho que ver con la escorrentía superficial. Y bueno, más que nada designa o marca una descripción de agua o tierra y también la acción recíproca de estos recursos en el área de drenaje. Asociada con pues, la corriente, este siglo se distingue en cuatro fases en correlación con el ritmo de las precipitaciones. El escurrimiento se puede dividir en tres partes, que sería el escurrimiento superficial, el subsuperficial y el escurrimiento subterráneo. El siguiente tema que explicaré será la curva de gastos. Y bueno, la curva de gastos más que nada es un instrumento para definir la oferta y la variabilidad de la escorrentía superficial, que son, bueno, pues indispensables para sustentar y planear diferentes recursos hídricos superficiales. Bueno, para lograr medir y elaborar las curvas utilizamos un aparato que se llama linmi- linímetro. Bueno, este se define como una herramienta adaptada para vigilar cuencas o pues también ríos. Eh, Te permite registrar y transmitir pues la altura del agua o nieve en un punto determinado de un río o una cuenca. Generalmente las alturas se miden en metros o en centímetros. La medición de la altura se puede convertir en la estimación del caudal del río o gracias a una curva de calibración. Como lo mencioné, el nivel de agua puede medirse con un limímetro o con una escala graduada o inclinada, como lo muestro en el diagrama.
Pasamos al siguiente tema, que es la infiltración. Y bueno, la infiltración del agua es muy importante porque de ahí pues se componen las fases del suelo, ya sea líquida, sólida y gaseosa, teniendo en cuenta que el agua compone la fase líquida del suelo y sin esta el suelo estaría prácticamente muerto, solo con roca y aire, que son los componentes de la fase sólida y gas. Bueno, este se define como el proceso por el cual el agua en la superficie de la Tierra entra en el suelo. La tasa de infiltración en la ciencia del suelo es una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de absorber la precipitación o la irrigación. Bueno, la infiltración forma una parte muy importante del pues, el ciclo hidrológico, ya que transfiere el agua entre la atmósfera, tierra, mar y en sus tres estados, como mencioné hace un momento. Ahora pasaré al tema del proceso de infiltración. Bueno, como abordamos en el tema anterior, expliqué lo que era la infiltración y a lo que se refería como proceso, que es por el cual el agua de la superficie de la Tierra entra en el suelo y pues este se mide mediante pulgadas por hora o por milímetros por hora. Bueno, porque es importante y bueno, como menciono aquí, es porque el agua es vida en el suelo como en el resto de los componentes del ecosistema, además de que está relacionada con la conductividad hidráulica saturada del suelo cercano a la superficie. Pues cada uno de los procesos en este caso se va dando según el trato que se le da al suelo. Todo depende de la capacidad de infiltración. Cuando un suelo es demasiado trabajado con elementos que lo compacten fuertemente, pierde su capacidad de infiltración o baja su nivel de infiltración, según sea el caso. Pasaremos al tema de medición de la infiltración. Bueno, pues la medición tiene diferente, bueno, la medición de la infiltración más bien tiene diferentes métodos que se dividen en directos e indirectos que veremos en un momento más. Bueno, pues los directos valoran la cantidad del agua infiltrada sobre una superficie de suelo, en este caso entrando en decímetros, que es un depósito enterrado de paredes verticales, abierto en su parte superior y relleno de terreno que se requiere estudiar. Nos pasamos a los simuladores de lluvia. Estos pues aplican el agua de forma constante, reproduciendo lo más fielmente el acontecer de la precipitación. Las gotas son más que nada del tamaño de la lluvia y tienen una energía de impacto similar comparándose con los efectos. Pueden ver en orden, como voy mencionando, este es un lisímetro y la imagen siguiente es un simulador de lluvia. Nos pasamos a los infiltrómetros. Estos se usan para realizar el ensayo de infiltración en el campo, ya que se utiliza, es un aparato sencillo de uno o dos tubos de chapa de diámetro fijo. Este se clava en el suelo a una profundidad variable y se le agrega una cierta cantidad de agua y bueno, pues se observa el tiempo que tarda en infiltrarse. Nos pasamos a los tubos. Eh, Generalmente es un tubo cilíndrico de 0,20 a 0,25 centímetros de diámetro y un alto de 0,60 metros que se hinca en el suelo midiéndose en el descenso del agua, con el principal inconveniente que el agua infiltrada por el círculo del fondo en la zona del suelo al lado del aparato participan también en la infiltración, dando medidas superiores a la realidad. En los métodos indirectos mencionamos uno que es el ensayo de infiltración, pero primero definamos, bueno, qué hacen los métodos indirectos de la medición de la infiltración. Estos pues determinan la capacidad de infiltración considerando una cuenca perfectamente controlada con datos precisos de precipitación, evaporación y escorrentía. Mediante este pues se puede determinar la infiltración. En este destaca el ensayo de infiltración, ya que permiten conocer la variación de la capacidad de infiltración en función del tiempo, decreciente a medida que transcurre el mismo.
Ahora pues mencionaré y hablaré acerca de los temas vistos en la semana 1, 2 y 4. Comenzamos con el tema de evaporación y evapotranspiración. Bueno, la evaporación la evapotranspiración más bien se define como la combinación de dos procesos que son la evaporación del suelo y desde la superficie cubierta por las plantas y pues también la transpiración de las hojas de las plantas. ¿Cómo es que se producen la evaporación y la evapotranspiración? La evaporación del agua es un proceso pues físico en el cual el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso o vapor de agua. Al producirse la evaporación, el agua, los enlaces que mantienen la unidad de las moléculas con más energía, rompen la temperatura del agua y bueno, pues esto disminuye. La evotranspiración sucede debido a que a través de la evaporación del agua presente en en una superficie terrestre, junto a con la que están mares, ríos y lagos, y la que procede también la tierra, incluyendo la transpiración de los seres vivos, en especial de las plantas. Esta es la más importante. Y un pequeño diagrama o buena explicación acerca de cómo es que funciona la evaporación dentro del ciclo del agua. Ahora hablaremos acerca del tema de precipitación en una zona correspondiente a la semana 1. La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae en la atmósfera y llega a la superficie. Este fenómeno incluye la lluvia, la llovizna, la nieve, el aguanieve, el granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación, pero no de precipitación. Un dato bastante interesante de este tema es que la cantidad de agua anual que cae sobre la Tierra alcanzará un valor medio de 900 metros de altura, pero el reparto se produce de forma desigual según las zonas y, bueno, pues las estaciones también. Ahora hablaré acerca de las estaciones meteorológicas, específicamente del pluviómetro. Bueno, ¿qué es una estación meteorológica? Esto funciona para recoger y registrar datos meteorológicos. Y bueno, con estos datos se crea la información de valor que pueden obtener las siguientes funcionalidades. Una de ellas es saber exactamente las condiciones meteorológicas de ese lugar, comparar información con otras estaciones meteorológicas de lugares cercanos, crear información climática representativa del lugar donde se toman los datos, crear alertas específicas ante fenómenos meteorológicos que pudieran ser de interés. Cuando se hace un estudio meteorológico, bueno, las estaciones podrían registrar lo siguiente, que sería pues las temperaturas en el aire, humedad, presión barométrica, velocidad del viento, dirección del viento, precipitaciones, nivel de UV, grosor de nieve, temperatura del suelo, humedad del suelo, radiación solar, visibilidad, análisis de contaminación, medición, horas de luz y medición de la altura de las nubes. Ahora sí, un pluviómetro. Este es uno de los instrumentos pues, más utilizados en el mundo y con más importancia, ya que viene de la palabra pluvio, que significa lluvia, y metro, que se refiere a medición. Por ello, el pluviómetro es un aparato de medida de lluvia. Este pluviómetro viene incorporado en las estaciones meteorológicas y bueno, pues es un elemento que aporta de cara a cara conocer tanto la meteorología como la climatología de un lugar. Y bueno, todo lo que sea precipitación se recoge por este instrumento. Bueno, mis conclusiones. Mediante esta materia, hidrología, se puede conocer, analizar diferentes temas y puntos de vista. Como ingeniera civil es necesario que conozca cómo funciona el agua, sus componentes, su manera de relacionarse. Gracias a ello obtenemos todos nuestros materiales